¿Cuándo fue liberada la religión verdadera de la religión falsa? Cuando se formó el nuevo pueblo de Dios, que estaba formado por cristianos ungidos por Espíritu Santo, los apóstoles cuidaron muy bien de la congregación de Cristo. Pero cuando los apóstoles murieron, algunos hombres empezaron a enseñar ideas falsas para alejar a los discípulos de la verdad y así ganar más influencia dentro de la congregación. Hechos 20:30 dice: y de entre ustedes mismos saldrán hombres que dirán cosas retorcidas para arrastrar a los discípulos y llevárselo detrás de ellos. Muchos de ellos eran personas muy importantes en la religión verdadera, y aunque Jesús le había dicho a sus seguidores que todos eran hermanos, se creó un grupo de jefes religiosos. Este grupo de personas empezaron a enseñar enseñanzas basadas en filosofías. También adoptaron enseñanzas paganas y la mezclaron con la verdad. Como si fuera poco, en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino, que gobernaba el pagano imperio romano, legalizó el cristianismo apóstata. Después de eso, la religión verdadera se mezcló completamente con la religión falsa, la cual la Biblia la compara con una ramera. Desde ese entonces, la religión verdadera fue cautivada por la religión falsa y sus mentiras. Este cristianismo adulterado comenzó a colaborar con el gobierno romano. Un ejemplo de eso fue que en una reunión que hizo Constantino con algunos líderes corruptos de la cristiandad, la cual se dio a conocer como el Concilio de Nicea. En ella Constantino mandó al exilio a un sacerdote llamado Ario, por no aceptar la idea de que Jesús es Dios. Efesios 4:6. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y actúa por medio de todos y en todos. Los historiadores dicen que la Roma pagana se hizo cristiana en la época de Teodosio, pero la verdad es que para ese tiempo los cristianos apóstatas ya habían aceptado las enseñanzas paganas. Se habían convertido en parte de Babilonia la Grande, pero aún así había algunos cristianos leales que hicieron todo lo posible para adorar a Jehová de acuerdo con la Biblia. Muchos de ellos fueron perseguidos y asesinados. Mateo 24, versículo 9. Entonces los perseguirán y los matarán, y todas las naciones lo odiarán por causa de mi nombre. Durante cientos de años después de la muerte de los apóstoles, la religión verdadera estuvo en cautiverio, pues en la tierra no existía como pueblo organizado una organización visible que representara los intereses de Dios el Padre. Ahora, ¿volverían los cristianos verdaderos a estar libres para adorar a Dios como Él quería? Mateo 13, versículo 30. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y en la temporada de la cosecha les diré a los cosechadores que primero arranquen la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que luego recojan el trigo y lo guarden en mi granero.
Este versículo nos enseña que habría un tiempo en el que se haría la diferencia entre los cristianos falsos y los verdaderos. ¿Por qué razón? Porque se haría una separación entre la hierba mala, que representa a los falsos adoradores, y el trigo, a los adoradores verdaderos. Claro que siempre ha habido quienes amen la verdad de la Biblia. Los cristianos fieles de aquellos tiempos sabían que no tendrían la bendición de Jehová si seguían apoyando a la religión falsa. Así que muchos dejaron de asociarse con estas religiones que se prostituyen con los gobiernos humanos y denunciaron sin temor a las religiones que dicen ser cristianas, pero no lo son, porque sus enseñanzas no se basan en la Biblia. Esto solo sería posible si Jehová organizaba a su pueblo de nuevo como religión. ¿Cómo se logró? Mediante un grupo de cristianos fieles llamados estudiantes de la Biblia. Ellos vieron que la cristiandad no enseñaba la verdad de la Biblia. Este movimiento fue fundado en el año 1881. Ellos estuvieron dispuestos a investigar en la Biblia el verdadero sendero de Dios y hacer los cambios pertinentes. Por decirlo así, ellos se dejaron purificar o refinar en sentido espiritual por el gran alfarero que es Jehová, como menciona la Biblia. Malaquías 3, versículo 3. Y él se sentará como el que refina y purifica la plata, y purificará a los hijos de Levi, los refinará como al oro y como a la plata, y ellos serán para Jehová personas que presentan una ofrenda con justicia. Así es, Jehová profetizó que limpiaría o purificaría a su pueblo en sentido espiritual. ¿Cómo? Liberándolo de las falsas enseñanzas como la Navidad, el infierno, la inmortalidad del alma y la Trinidad. Como al diablo no le gustó mucho, se valió de los gobiernos humanos que él controla para hacerle daño. Las autoridades encontraron un modo de castigar a los estudiantes de la Biblia. Lo arrestaron y lo metieron en la cárcel. No nos sorprende, ¿verdad? Satanás ya se había valido de este método años antes para silenciar a los cristianos primitivos. Hechos 5, versículo 18 dice: así que arrestaron a los apóstoles y lo metieron en la cárcel pública. El pueblo de Dios desde el año 1914 hasta el comienzo del año 1919 fueron puestos a pruebas. Después de ser condenados injustamente a muchos años de prisión, al principio del año 1919, pocos meses después, las autoridades de Estados Unidos, al ver que estas acusaciones eran injustas, lo liberaron y retiraron los cargos. Por fin, el pueblo de Dios podría predicar libremente y denunciar las mentiras de la falsa religión. Así quedó liberada de Babilonia la Grande el pueblo que verdaderamente representa a Dios en la tierra. Este pueblo, organizado por Dios, creció hasta transformarse en lo que hoy se conoce como testigos de Jehová. ¿Qué son los cristianos verdaderos? Los únicos que hacen la voluntad de Jehová Dios en la tierra y obedecen a Jesucristo como Rey.
hoy día hacen todo lo posible por ayudar a toda clase de personas a liberarse de la religión falsa mediante la Biblia, la palabra de Dios. Qué agradecidos nos sentimos con Jehová Dios por utilizar a su pueblo y así cumplir su propósito de que se predique la verdad de la Biblia en todas partes. Mateo 24, versículo 14. Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si le ha gustado la información compartida, por favor denle like, y si le gustan videos como esta, suscribirse a mi canal porque seguiré subiendo videos como este. Muchas gracias y hasta la próxima.